Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como Salvos por Gracia. En un tiempo atrás vivíamos sin ninguna esperanza. Vivíamos en el mundo. Vivíamos en el pecado. Vivíamos sin ninguna promesa. En el tiempo antiguo, cuando estaba el pueblo de Israel, ellos tuvieron las leyes, tuvieron los mandamientos de Dios, pero no tenían promesa que los llevara hacia la vida eterna, que los llevara hacia el paraíso. En los tiempos antiguos, las únicas promesas que había para el pueblo de Israel era que guardaran la ley, era que guardaran los mandamientos. Pero esas promesas no los llevaban hacia la vida eterna. Esas promesas fueron débiles, fueron ineficaces para llevarlos a la vida eterna. En los tiempos antiguos, los gentiles estaban excluidos de las promesas de Dios. Los gentiles vivían en el mundo, vivían en el pecado, vivían haciendo las obras del príncipe de las tinieblas, del príncipe de los aires, de Satanás. Vivían en el pecado, vivían en el mundo, vivían haciendo lo malo. Y para esas personas no había ninguna esperanza, no había esperanza de salvación. Hoy la salvación está en Cristo Jesús. Por nuestra fe en Cristo Jesús somos salvos. Y hoy la salvación no está excluida para nadie. Hoy ya no hay griego, no hay hebreo, no hay mujer, no hay hombre, no hay judío, no hay esclavo. Todos en Cristo Jesús somos salvos. Hoy la salvación vino para que todo aquel que crea en Cristo Jesús sea salvo. La salvación es para aquel que anda en el pecado, para aquel que anda en la desobediencia, para aquel que anda perdido, para aquel que hace lo malo, para aquel que anda en idolatría, para aquel que no cree en Dios. Cristo vino a este mundo para recuperar todo lo que estaba perdido, para que aquello que estaba perdido sea salvo y tengan vida eterna mediante Cristo Jesús. Vamos a hacer una pequeña oración para llevar la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este día que me das. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias, Señor, por nuestros trabajos. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por amarnos, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús, por tus promesas. Gracias, Jesús, por las moradas que tienes preparadas para nosotros. Gracias, Jesús, por las promesas que tienes en los cielos para aquellos que venzan aquí en la tierra. Gracias, Señor Jesús, por la vida. Te pedimos, Señor, me bendigas con tu palabra, Señor. Que tú seas, Señor, el que está hablando por medio de mí, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, more en mí, Señor. Ayúdame, Señor, a llevar tu palabra, Señor. Lo poquito que tengo, Señor, tú me lo has dado, Señor. Y lo mucho que tengo, igualmente, Señor, tú me lo has dado, Señor. Te pido, Señor, pongas palabra en mi boca, Señor. Llevaré tu palabra, Señor, sin esperar, Señor, nada a cambio de las personas, Señor. Solamente, Señor, en obediencia hacia ti, Señor. Solamente, Señor, por amor hacia ti, Señor. Por amor hacia las almas, Señor. Llevaré tu palabra, Señor, sin quitarle y ponerle, Señor. Te pido, Señor, bendigas a este siervo inútil, Señor, que no sabe nada y no conoce nada, Señor. Y como dije, Señor, anteriormente, todo lo que tengo, Señor, es porque tú me lo has dado. Yo no tengo nada, Señor, pero te pido, Señor, me bendigas haciendo tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy hemos titulado este tema como Salvos por Gracia. Salvos por Gracia. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gloria a Dios. Como ven, en un tiempo atrás, cuando no conocíamos a Dios,
andábamos en el mundo, andábamos en el pecado, andábamos en la desobediencia, andábamos en la rapiña, andábamos en los deseos de nuestra carne, andábamos en todo pensamiento que el diablo nos ponía en nuestra mente para hacer lo malo, para no obedecer a Dios. Pero ahora que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, ahora somos nueva criatura. Ahora el viejo hombre lo hemos dejado. Ahora tenemos nueva vida en Cristo Jesús. El mundo, el pecado, los deseos de hacer el mal, los deseos de la carne, el obedecer al diablo, a Satanás, para andar en el pecado, para andar en los deseos de la carne, todo eso quedó atrás. Dios nos da poder, nos da fuerza de voluntad para dejar la carne, para dejar el pecado, para no obedecer al diablo y a sus demonios. Dios nos ayuda con su Espíritu Santo, nos da sabiduría para andar en el camino de Dios, nos da sabiduría para entender la palabra de Dios. Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos dirige, nos da inteligencia y además soportamos todas las pruebas que vienen a nuestra vida. Sí, nosotros tenemos muchas pruebas. Esta vida es una vida donde debemos luchar. Aquellas personas que no hacen nada, que se quedan sentados, aquellas personas que se quedan dormidos, aquellas personas que ven todo el día televisión, pero no oran, pero no ayunan, pero no leen la palabra de Dios, menos van a la iglesia. Esas personas son presas fáciles para el diablo, son presas fáciles para que hagan la voluntad del diablo, su padre, que es Satanás. ¿Por qué? Porque andan en la desobediencia, andan en el pecado. Pero cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, entonces nosotros andamos en obediencia hacia Dios. Entonces nosotros somos buenas personas. Entonces nosotros tenemos sabiduría en la palabra de Dios y nos alejamos del pecado, nos alejamos de lo malo. Somos unas personas justas, somos personas temerosas hacia Dios y también somos personas perfectas. Luchamos para andar en la perfección. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Gloria a Dios. Como ven, en un tiempo atrás, antes de aceptar a Cristo en nuestro corazón, antes de que fuéramos salvos, nosotros andábamos en el mundo, andábamos en el pecado, andábamos en la desobediencia, hacíamos lo malo, no teníamos salvación, y por hacer lo malo, por andar en el pecado, nos esperaba la muerte eterna. Pero ahora, gracias a Jesús, nuestro Salvador, por esa fe que tenemos en Cristo Jesús, nos lleva hacia la salvación, nos lleva hacia la vida eterna, nos lleva hacia el paraíso, nos lleva hacia Dios, nos lleva a la Nueva Jerusalén, la ciudad santa de nuestro Dios, que descenderá de los cielos, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y nosotros, la iglesia, somos la novia de Cristo Jesús. Cristo Jesús vendrá por su pueblo, vendrá como un relámpago, vendrá en una nube, vendrá cuando menos esperemos, y vendrá por aquellos que hicieron la voluntad de Dios. Primero, resucitarán los muertos, aquellos que murieron en Cristo Jesús, y después serán levantados aquellos que queden con vida, aquellos que tienen a Cristo en su corazón, aquellos que andan en el camino de Dios, aquellos que son rectos, que son justos, aquellos que andan en santidad, serán levantados por Cristo Jesús. Pero aquellos que son hijos del diablo, hijos de Satanás, ¿por qué? Porque hacen la voluntad de su padre, que es el diablo. Porque el diablo vino a este mundo, vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Y el diablo es el padre de la mentira. Y el diablo no ha obedecido a Dios. El diablo no ha andado en la verdad. Del diablo sale pura mentira.
y por eso es el padre de la mentira, porque no hay verdad en el diablo, solamente mentira. Así como el diablo engañó a Eva, así nos engaña a nosotros, y el diablo nos pone malos pensamientos para que no obedezcamos a Dios, para que andemos en el pecado. El diablo en un futuro le espera la muerte, va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. En Apocalipsis 20:10 dice la palabra de Dios: y el diablo fue lanzado al lago de fuego y azufre. Allí donde estaba el falso profeta, donde estaba la bestia, allí será atormentado por los siglos de los siglos. Día y noche el diablo será atormentado por los siglos de los siglos. Igualmente, el diablo quiere llevarse a la mayor cantidad de personas que lo acompañen en ese lago de fuego y azufre. Todos aquellos que hicieron la voluntad del diablo, que anduvieron en el pecado, que anduvieron en la rapiña, que anduvieron en la maldad, que no buscaron a Dios, que no sirvieron a Dios, que no fueron personas justas, que no fueron personas temerosas de Dios, que no fueron personas que anduvieron en santidad, esas personas acompañarán al diablo en el lago de fuego y azufre. Y hoy al diablo le queda poco tiempo. El diablo sabe que estamos en los tiempos finales, y el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar, viendo a quién llevarse para que lo acompañen en ese lago de fuego y azufre, allí donde estará por la eternidad, por los siglos de los siglos, día y noche. Será el lugar de sufrimiento, será el lugar de tormento, el lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Santo eres, Señor. Como ven, antes de conocer a Cristo, nosotros andábamos en el mundo, andábamos en el pecado, andábamos en la desobediencia. No buscábamos a Dios, no servíamos a Dios, no éramos personas rectas, no éramos personas justas, no éramos personas temerosas de Dios. Al contrario, andábamos en la desobediencia, andábamos en el pecado, andábamos en el adulterio, andábamos en la lascivia, en la lujuria, andábamos en la mentira, andábamos en el robo, andábamos en la borrachera, andábamos en caminos de muerte, en la desobediencia. Y como dice la palabra de Dios, éramos hijos de ira, éramos hijos de la ira. ¿Por qué? Porque el pecado estaba en nosotros. Y esa misma ira de Dios que le dará al diablo, lo que leímos en Apocalipsis 20:10, donde lo va a lanzar al lago de fuego y azufre por la eternidad, por los siglos de los siglos. Y allí será el lugar de tormento, será el lloro y crujir de dientes por la eternidad, por los siglos de los siglos. Y a esas personas que andaban en la desobediencia, que andaban en el pecado, que andaban en la rapiña, que andaban en la maldad, son hijos de ira. Y también a esos hijos de ira les espera el mismo castigo que al diablo. Serán lanzados al lago de fuego y azufre por la eternidad, por los siglos de los siglos. Pero nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Cristo Jesús no vino por el justo, no vino por el perfecto, vino por aquel que andaba en lo malo, vino por aquel que andaba en el pecado, vino por aquel que andaba en la rapiña. Todas esas personas que andan en el pecado, que andan en la desobediencia, esas personas que mataron, que robaron, que mintieron, que adulteraron, que se emborracharon, que se drogaron, que hicieron lo malo, aún hay una salvación para ellos. Si se arrepienten, dejan el pecado y se vuelven a Cristo Jesús, Jesús perdona nuestros pecados. Aunque los pecados sean como la arena del mar, aunque los pecados sean como las estrellas del cielo, Cristo Jesús te emblanquece los pecados. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí las cosas son hechas nuevas. Como ven, Dios nos perdona los pecados, nos limpia los pecados. Dice la palabra de Dios en Isaías 1:18, venid a mí y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán como la nieve emblanquecidos. Y si fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Como ven, Cristo Jesús nos perdona nuestros pecados, aunque fueran como la nieve, grandes, aunque fueran como las estrellas de los cielos, aunque fueran como la arena del mar. Cristo Jesús nos perdona nuestros pecados. Y ahora en Cristo Jesús no hay griego, no hay hebreo, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, no hay israelita, menos levita. Todos en Cristo Jesús somos uno mismo, somos la misma persona, todos somos hijos de Dios. Y Cristo vino a este mundo para recuperar, para salvar todo aquello que se había perdido. Cristo Jesús recibe al pecador, recibe al violador, recibe al matón, recibe al que tomaba cerveza, al que se embriagaba, recibe al mentiroso, recibe a todo el mundo. Para Cristo Jesús no hay distinción de personas. Y en Cristo Jesús está la vida. Solamente es de que creas que Cristo vino a este mundo a morir en la cruz y derramó su sangre por nosotros, por nuestros pecados, y resucitó al tercer día y subió a los cielos y está a la diestra de nuestro Dios Padre. Hoy la salvación es por medio de nuestra fe. Gloria a Dios. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Como ven, todos nosotros andábamos en el pecado. Antes de conocer a Cristo Jesús, andábamos en el pecado, andábamos en la desobediencia, andábamos en la rapiña, andábamos en el adulterio, andábamos en la lascivia, andábamos en el robo, andábamos en el hurto y andábamos haciendo todo lo que venía a nuestra mente, también lo hacíamos. Le hacíamos caso al príncipe de las tinieblas del aire, a Satanás, a los demonios, les hacíamos caso y andábamos en la desobediencia. Pero hoy Cristo Jesús nos libró del pecado, nos libró de la desobediencia, nos libró de la muerte, nos libró también de esos malos pensamientos que nos venían hacia nuestras mentes para andar en el pecado. Nos libró de obedecer a esos príncipes del aire, de las tinieblas. Y ahora tenemos a nuestro Dios, al que ahora solo a Él servimos y solo a Él obedecemos. Ya no andamos en el pecado, ya no andamos en el mundo, ya no andamos en la desobediencia, ya no andamos en la rapiña. Hoy tenemos vida nueva. Como dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, nacimos de nuevo, tenemos nueva vida. Dice la palabra de Dios de nuevo en 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí las cosas son hechas nuevas. Nosotros somos hechos nuevos, somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Nuestra vida anterior quedó borrada. Nuestros pecados anteriores quedaron borrados, quedaron enterrados en esa cruz. Nuestras enfermedades quedaron enterradas en esa cruz. El acta de los decretos y de las leyes quedaron enterradas en esa cruz. Hoy en Cristo Jesús tenemos libertad para servirlo. Tenemos libertad para andar en el camino de Cristo Jesús. Hoy ya no tenemos cargas. No tenemos que hacer obras para servir a Cristo Jesús, para ser salvos. No tenemos que obedecer a la ley. No estamos obligados a diezmar. No estamos obligados a dar ofrendas. Hoy, si queremos ayudar a la iglesia, lo podemos hacer voluntariamente. Gloria a Dios. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y ese mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Como ven, aún tenemos promesas por servir a Dios, tenemos promesas por obedecer a Dios, tenemos promesas por creer en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y la palabra de Dios no se equivoca. En Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, dice la palabra de Dios que nos sentaremos en el trono de Dios. Así como Cristo venció y se sentó en el trono de Dios, así nosotros nos sentaremos en el trono de Dios. Son promesas que tenemos de Dios por servirlo. Y también tenemos promesas en los siglos venideros de Cristo Jesús por servirlo. Y dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 2 de que Dios nos dará del árbol de la vida, nos dará la corona de la vida y no sufriremos daño en la segunda muerte, y nos dará la estrella de la mañana. Nos dará Dios una piedrecita blanca con nuestro nombre escrito, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y regiremos a las naciones con vara de hierro, y las quebraremos como vaso de alfarero. Y aún nos hará Dios columnas en el templo de nuestro Dios, y nunca más saldremos de allí. Y Jesús escribirá sobre nosotros el nombre de nuestro Dios y el nombre de la ciudad de nuestro Dios, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descenderá de los cielos. Y también Dios nos vestirá con vestiduras blancas, y Jesús confesará nuestro nombre delante de nuestro Dios y delante de sus ángeles. Y nuestro nombre no será borrado del libro de la vida. Gloria a Dios, santo eres, Señor. Y como dijimos anteriormente, nos sentaremos en el trono de Dios. Así como Jesús venció y se sentó en el trono de Dios, así nosotros también nos sentaremos en el trono de Dios. Son promesas de Dios que tenemos para aquellos que buscamos a Dios, para aquellos que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, para aquellos que creímos en Cristo Jesús, para aquellos que andamos en el camino de Dios y que hacemos su voluntad. Gloria a Dios por las promesas. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Gloria a Dios. Como ven, la palabra de Dios no se equivoca. Por gracia somos salvos. Por esa fe que tenemos en Cristo Jesús, somos salvos. No por obras, no por andar haciendo obras, ayudando a las personas, no por guardar la ley, no por dar el diezmo, no por dar una ofrenda. Y esas son obras de la ley que quedaron anuladas por Cristo Jesús. Cristo Jesús clavó en esa cruz el acta de los decretos y también clavó en esa cruz las leyes. Ahora somos salvos por nuestra fe, no por obras, no por dar dinero, ni por ayudar a un hermano, ni por ser buenas personas, sino lo que nos hace salvos es nuestra fe en Cristo Jesús. Bendito sea Señor que nos dio fe, nos dio gracia para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Gloria a Dios. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como ven, ahora en Cristo Jesús debemos ser rectos, debemos ser justos, debemos ser temerosos de Dios. Nuestro cambio es de que seamos luz para la oscuridad, seamos luz para las naciones, seamos luz para el perdido, para el que anda en el pecado, para el que anda en la desobediencia. Nosotros debemos ser buenas personas. Nosotros debemos representar a Cristo Jesús. Nosotros debemos traer a esas personas hacia el camino de Cristo Jesús. Y todo con nuestro ejemplo. Por eso debemos andar en buenas obras, en buen camino,
para que la gente vea nuestro cambio y para que la gente venga al camino de Dios, para que la gente sea salva. Santo eres, Señor. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Gloria a Dios. Como ven, nosotros, antes de aceptar a Cristo, andábamos en el mundo, andábamos en el pecado. En los tiempos del pueblo de Israel, había una promesa para el pueblo de Israel, de que guardaran la ley, de que guardaran los mandamientos, el acta de los decretos. Pero esas leyes no los llevaban hacia la vida eterna, no tenían promesa de vida eterna. Esas leyes los llevaban hacia la muerte, y esas leyes solamente eran para el pueblo de Israel. Esas leyes Dios se las dio al pueblo de Israel, a los israelitas, para que obedecieran las leyes. Y los demás países, las demás ciudades fuera de Israel, estaban excluidos de guardar esas leyes. Los gentiles, las personas que no eran del pueblo de Israel, no tenían ninguna esperanza de salvación. Si aún el pueblo de Israel no era salvo por esas leyes, menos los gentiles, menos las personas que no hacían la ley de Dios, que no obedecían la ley de Dios. Esas leyes solamente las obedecían el pueblo de Israel, los que se circuncidaban, y nosotros estábamos lejos de la ciudadanía del pueblo de Israel. Pero ahora en Cristo Jesús no estamos exentos de la salvación. Hoy en día la salvación es para todos. Y como dije anteriormente, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay mujer, no hay hombre. Todos en Cristo Jesús somos iguales, somos la misma persona. Todos en Cristo Jesús somos hijos de Dios, somos descendientes directos de Abraham por nuestra fe en Cristo Jesús. En gloria a Dios. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Gloria a Dios. Como ven, antes estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, donde había circuncisos y había incircuncisos. Pero ahora la circuncisión no vale. En Cristo Jesús somos salvos. Y antes había dos pueblos. Uno era el pueblo de Israel, para el cual fue la primera promesa. Y estaban las personas que no eran del pueblo de Israel, que no eran ciudadanos del pueblo de Israel. Pero ahora en Cristo Jesús, tanto el pueblo de Israel y tanto como el pueblo de los gentiles son un solo pueblo. Y como dijimos anteriormente, ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay varón, ya no hay hembra, ya no hay judío, no hay esclavo, no hay libre. Todos en Cristo Jesús somos una misma persona. Y ahora Dios no hace distinción de personas, no hace distinción de países, no hace distinción de pueblos. Todos nosotros, por nuestra fe, somos hijos de Dios, descendientes directos de Abraham. Gloria a Dios. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Como ven, aquí la Biblia menciona que había dos pueblos, y uno de esos pueblos era el pueblo de Israel, y el otro pueblo era los gentiles. Ese segundo pueblo era el pueblo que no alcanzó promesa cuando Dios hizo el primer pacto con el pueblo de Israel.
cuando les dio leyes, les dio mandamientos para que los guardaran. Pero ahora, bajo el nuevo pacto, que es Cristo Jesús hoy es nuestro nuevo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En este nuevo pacto que hizo Cristo Jesús, todo aquel que crea en Cristo Jesús es salvo. Todo aquel que crea en Cristo Jesús es hijo de Dios. Todo aquel que crea en Cristo Jesús es descendiente directo de Abraham por nuestra fe. Y como dijimos, ya no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, no hay nación diferente. Todos somos uno mismo en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Gloria a Dios. Como ven, hoy en día ya no tenemos que hacer obras. El mandamiento de la ley quedó abolido en esa cruz. También el acta de los decretos quedó abolido en esa cruz. Ahora somos salvos por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Y como vimos anteriormente, de esos dos pueblos, del pueblo de Israel y de los gentiles, ahora es un solo pueblo, es un solo hombre. Ahora por nuestra fe somos hijos de Dios. Y Dios no hace distinción de personas. Así como Dios le dio la salvación a Cornelio el centurión cuando el apóstol Pedro fue a predicarle la palabra de Dios a Cornelio el centurión, Dios lo hizo salvo, Dios le dio su Espíritu Santo. Ahora a nosotros también, Dios nos hace salvos por medio de nuestra fe, y Dios nos da su Espíritu Santo por medio de nuestra fe. Y como dijimos, ya no hay judío, no hay hebreo, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer. Todos en Cristo somos la misma persona, somos una misma persona, y Dios no hace distinción de personas. Aquel que obedece a Dios, aquel que guarda la palabra de Dios, aquel que anda en santidad, aquel que teme a Dios, aquel que tiene a Cristo en su corazón, tiene la vida eterna. Aparte, Dios lo bendice aquí en esta tierra. Y también Dios nos da promesas, las que mencionamos anteriormente, que están en Apocalipsis. Vamos a leerlas directamente del libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Aquí viene la primera promesa que Dios tiene para nosotros. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Dios. Dios nos dará del árbol de la vida. Ese árbol que estaba en el Edén, cuando Dios puso a Adán y Eva, los puso en el Edén y les prohibió que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal y del árbol de la vida. Ese árbol que les prohibió a Adán y a Eva nos los dará a comer. ¿Por qué? Porque tenemos promesas de Dios, porque tendremos la vida eterna por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Santo eres, Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria a Dios. Como ven, va a haber una segunda muerte. Todos vamos a ser juzgados por nuestras obras, buenas y malas, vamos a ser juzgados. Y aquel cuyo nombre no esté escrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego y azufre, al lugar donde estará el diablo, al lugar donde estará el falso profeta, al lugar donde estará el Hades, donde estará la muerte. Allí irán a ser lanzados aquellos que no hicieron la voluntad de Dios. Esa es la segunda muerte de que habla la Biblia. Seguimos leyendo.
Apocalipsis capítulo 2 versículo 17. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Otra promesa de Dios. Seguimos leyendo. Apocalipsis capítulo 2 versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con varas de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Gloria a Dios. Otra promesa para aquel que venza aquí en esa tierra. Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Gloria a Dios. Como ven, el nombre del libro de la vida sí puede ser borrado. Muchos cristianos, los cuales aceptaron a Cristo como su Salvador y aún fueron bautizados en el agua, su nombre fue escrito en el libro de la vida. Pero muchos cristianos se alejaron del camino de Dios, volvieron al mundo, volvieron a la rapiña, volvieron al pecado, volvieron a la desobediencia. Entonces su nombre fue borrado del libro de la vida. Aún va a haber predicadores, aún va a haber pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, que su nombre va a ser borrado del libro de la vida. ¿Por qué? Porque predicaron la palabra de Dios, pero la adulteraron, y predicaban, pero no hacían la palabra de Dios. Hablaban de la palabra de Dios, pero de lo que hablaban no lo obedecían. Muchos le quitaron a la palabra de Dios. Muchos le pusieron a la palabra de Dios de sus propias concupiscencias. Adulteraron la palabra de Dios, vendieron la palabra de Dios, hicieron mercadotecnia de la palabra de Dios. Y también a esos les será borrado su nombre del libro de la vida. ¿Por qué? Por la desobediencia. Seguimos leyendo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 11. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Gloria a Dios. Como ven, Dios tiene un nombre nuevo, el cual nadie conoce. Ese nombre nos lo revelará cuando estemos allá en los cielos. Son promesas de Dios. Seguimos leyendo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria a Dios. Como ven, Dios tiene muchas promesas para nosotros en los cielos, para aquellos que los servimos, para aquellos que somos justos, que somos rectos, que somos temerosos de Dios. En este mundo lleno de maldad, lleno de sufrimientos, lleno de pruebas, y también nosotros somos probados, y también muchos de nosotros estamos en un proceso de Dios. Nos vienen enfermedades, nos viene pobreza, nos vienen pruebas, nos vienen muertes con nuestros seres queridos, con nuestra esposa, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros papás. Nos vienen pruebas. Y por eso hoy la salvación es una lucha de vida y muerte. ¿Por qué? Nosotros debemos luchar por nuestra salvación. Y como dije anteriormente, las personas que no hacen nada, las personas que se acuestan, las personas que no oran, las personas que no leen la Biblia, las personas que no ayunan, que no hablan con Dios, que no buscan a Dios, las personas que andan en el mundo, que andan en los deleites, en los placeres, que andan en las diversiones,
que se la pasan todo el día viendo televisión, que se la pasan comiendo, se la pasan en la glotonería, se la pasan en la borrachera, en los vinos, en los deleites, en la mentira, en el hurto, en el pecado. Todos esos son ataques que el diablo pone en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no busquemos a Dios, para que no sirvamos a Dios, para que no seamos salvos, para que lo acompañemos en el día que Él sea lanzado al lago de fuego y azufre, para que la mayoría de las personas lo acompañen y para que no sean salvos. Hoy tenemos que luchar por nuestra salvación. Tenemos que buscar a Dios con todas nuestras fuerzas. Tenemos que leer la palabra de Dios para que veamos qué es bueno y para que veamos qué es malo, para que veamos qué Dios demanda de nosotros. Tenemos que orar para que Dios nos escuche, para que Dios nos ayude, para que Dios nos libre de las pruebas, nos libre de los ataques del diablo y sus demonios, para que Dios nos dé la victoria sobre el cuerpo, sobre la carne, sobre el mundo y sobre los demonios, para tener autoridad sobre los demonios, para poder vencernos, para no ser derrotados por los demonios, para no darnos por vencidos. Hoy la salvación es una lucha de vida y muerte. Por eso debemos luchar por nuestra salvación. Por eso en la Biblia está escrito: al que venciere. Debemos vencer al mundo, debemos vencer las adversidades, debemos vencer al diablo y sus demonios, todos esos pensamientos que nos pone el diablo en nuestra mente para que andemos en el pecado, para que no busquemos a Dios, para que no sirvamos a Dios, para que nos vayamos al mundo, para que nos pierdamos y no seamos salvos. Debemos vencerlos. ¿Y cómo los vencemos? Con oración, con ayuno, con obediencia, con leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Volvemos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Santo eres, Señor. Como ven, dice la palabra de Dios que ahora ya no somos extranjeros. Y como dije anteriormente, somos hijos de Dios, somos descendientes directos de Abraham, somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos libró de las tinieblas y nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hoy Cristo Jesús ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra que desecharon los constructores, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Nosotros vivimos para obedecer a Cristo Jesús. Nosotros hacemos la voluntad de Cristo Jesús. Y nosotros guardamos las palabras que nos enseñó Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús está la salvación. En Cristo Jesús está la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y aún sobre las enfermedades. Te invito a que busques a Cristo Jesús. Te invito a que seas salvo en Cristo Jesús. Te invito a que aceptes a Cristo Jesús como tu Salvador y seas salvo. Dios te bendiga y nos vemos la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.